Y quiero comenzar a hablar del sufrimiento y hablar las causas del sufrimiento. En primer lugar, muchas veces sufrimos por causa de otros. Sí, hay sufrimiento en nuestras vidas porque otros hacen cosas que nos dañan. Hay sufrimiento, por ejemplo, en aquellos que hemos vivido sin nuestros padres. Nuestros padres tomaron decisiones, no vamos a juzgarlos, bien, ninguno de nosotros juzguemos a nuestros padres, vamos a honrarlos, eso dice la palabra, pero es doloroso para un hijo cuando papá o mamá se van de casa y se quedan solos y tienen que crecer sin un papá o una mamá a su lado. Hay sufrimiento provocado por otros, el bullying, el ser tocados en nuestra sexualidad, el ser insultados, ofendidos, calificados. Otros comienzan a dañarnos de una u otra manera. Y ese sufrimiento que nos provocan otros, produce en nosotros resentimiento, amargura, dolor. Y le decimos a Dios, pero Dios, ¿por qué si tú eres bueno? ¿Por qué permites estas cosas? Y tenemos esa lucha y no entendemos que no es que Dios quiera estas cosas, sino que Dios al ser humano le ha dado libre albedrío, la capacidad de ejercer su voluntad. Y el daño que hacemos es por voluntad propia. Nosotros decidimos hacer las cosas que hacemos. Pero Dios siempre cambia las cosas en bendición y vamos a seguir hablando de eso más adelante. Y entonces hay amargura, hay dolor en el corazón, hay herida en nuestra alma por las cosas que otros nos han hecho. Y eso me hace recordar la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo toma el libro de Isaías antes de comenzar su ministerio y dice lo siguiente: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí me voy a detener. Jesús nos está diciendo que el día de hoy Él tiene buenas nuevas para aquellos que reconocen su dolor, para aquellos que aceptan que han sido dañados y que ese daño ha producido en ellos depresión, tristeza, resentimiento, amargura, que no saben cómo salir y sanarse de ese dolor. Lo que tienes que hacer es reconocerlo, es reconocer que necesitas la intervención de nuestro Señor Jesucristo en tu vida y entonces Él va a venir a sanar tu corazón. Déjeme contarle una historia. Una historia que yo no me puedo olvidar porque es una historia muy dolorosa. Conversaba con una mujer a quien fui a ver para orar. A orar por ella porque tenía cáncer en el estómago. Así que la visité, conversamos y al final esta persona creía en Dios. Había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces yo le digo, bueno, vamos a creer a Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a orar y oramos. Terminé de orar por ella, le pedí a Dios que haga un milagro en su vida, que arranque el cáncer que tenía en su estómago y que la sanara. Así que terminó la oración y cuando ya me despedí, me estaba yendo, de pronto tuve una impresión en mi corazón y dije, no me puedo ir, algo no me deja. Así que volví a ella y le dije, no sé, siento de parte de Dios, tal vez me pueda equivocar, pero siento de parte de Dios que no debo irme, que hay algo más que tú quieres decir, algo que tengas en el corazón. Y esta mujer me miró a los ojos y se puso a llorar. Comenzó a llorar y yo traté de consolarla, las palabras no le salían y me dice, pastor, esto es doloroso, esto no lo he contado a nadie, esto es un sufrimiento muy álgido en mí, realmente estoy amargada, resentida y yo no he perdonado porque aquí en este lugar donde usted me ve aquí, he vivido todo mi tiempo, todos mis años con mis hijos y aquí tras esta pared en la otra casa hay una mujer que me quitó a mi marido y vive ahí al costado. Y yo tengo amargura, resentimiento contra ella. Lo más doloroso de esto, que esa persona es mi hermana.
Y ella comenzó a llorar con amargura, con resentimiento. Y en ese momento yo le dije, el Señor quiere sanarte. El Señor quiere liberarte. Estás reconociendo que tú no puedes en tus fuerzas, pero en las fuerzas de Dios tú podrás perdonar a tu hermana. Tú podrás perdonar este momento tan doloroso que te ha hecho vivir todo este tiempo. Así que te animo a hacer algo. Así que hicimos algo. Le dije, levántate, pon tu mano sobre esta pared y comienza a decirle a Dios que tú no puedes. Y en ese momento ella comenzó a llorar, Señor, yo no puedo, no la puedo perdonar, no puedo, pero yo sé que debo hacerlo, ayúdame. Y en ese momento la presencia de Dios descendió de una manera tan linda que ella comenzó a quebrantarse, a tranquilizarse y luego dijo, Señor, yo la perdono, yo la entrego a ti. Y ese momento fue un momento maravilloso, pudimos tener paz, terminé orando por ella y luego me retiré. Fui a casa. Han pasado los años. Lo hermoso de esta historia, es que esta mujer se sanó del cáncer totalmente. Y hasta el día de hoy sigue viva, alabando y sirviendo a su Dios. Ella permitió que Jesús sanara su quebrantado corazón. Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús no quiere que tú sigas resentido, amargado, odiando a las personas que te hicieron daño. Él te dará la capacidad para perdonar y luego poder amar. Sufrimos muchas veces por causa de otros, pero también sufrimos por causa nuestra. Muchos sufrimientos vienen a nuestra vida porque somos nosotros los que lo permitimos y desobedecemos a la palabra de Dios. Lamentablemente, comenzamos a hacer cosas que la Escritura nos dice que no debemos hacer. Hay sufrimientos que nosotros los provocamos porque desobedecemos, porque pecamos. Y cuando hablo de pecado, quiero que entienda que pecado significa errar el blanco. Pecado significa fallar. Pecado significa no hacer la voluntad de Dios, sino hacer mi voluntad e ir en contra de los principios y los preceptos de Dios. Y Dios no quiere que nosotros nos dañemos, pero Dios nos conoce y el Señor nos ama. Y el Señor nos dice, yo quiero liberarte de esta opresión. Es cierto, tú tomaste la decisión, tomaste una decisión equivocada, estás cosechando aquellas cosas que no deberías cosechar, cosas malas te están sucediendo porque hiciste las cosas mal, pero la Escritura dice que si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No hay error, no hay pecado que Jesucristo no perdone cuando uno viene arrepentido a sus pies. Y Él cambiará y transformará las cosas hacia el futuro. Porque su perdón no solamente es el perdón, sino que tras ello trae gracia y trae misericordia. Pero lo único que tú tienes que hacer, y creo que lo más importante, es reconocer que estás como estás porque has tomado decisiones malas en tu vida, desobedeciendo a Dios. Y ahora, si tú lo reconoces, entonces, y le pides a Dios que te perdone, Él te va a perdonar, Él te va a restaurar y Él va a cambiar tu historia. Sufrimientos por causa nuestra, por errores que hemos cometido. Y Dios quiere darte a ti la libertad, darte bendición y que tú puedas vivir una vida plena y no en derrota tras derrota, sino en victoria tras victoria. Jesús dijo, en el mundo encontrarán aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué significa eso? Yo a ustedes, mis discípulos, mis hijos, les he hecho más que vencedores. Y quiero que marque esto, y con esto voy cerrando, porque nuestro Señor Jesucristo no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que está en ti y está en mí. Por eso podemos decir, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y que los sufrimientos que tengamos que pasar y enfrentar en nuestras vidas, Dios tiene un propósito divino y siempre lo cambiará para bendición.